Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra práctica 5 de microcontroladores de la Universidad de Sonora, impartida por el maestro Víctor Hugo Benítez Baltasar. Esta práctica trata sobre el ADC del microcontrolador. Nuestro equipo está conformado por Francisco Mocaví, Mario Ruelas, Jesús Valenzuela y Estefanía Ortega. El problema que buscamos resolver en esta práctica es diseñar un sistema de monitoreo de un sensor analógico utilizando la función ADC del microcontrolador, así como transmitir los datos obtenidos a partir de la comunicación UART. El objetivo es poner en práctica el monitoreo de sensores analógicos a partir de su captura, comunicación y control. En la pantalla podemos observar nuestra configuración física que utilizamos. Esta está compuesta de una interfaz de potencia que vamos a utilizar para alimentar un motor. Utilizamos 10 LEDs con sus respectivas resistencias de 220 cada uno. Utilizamos dos tipos de sensores analógicos. El primero fue un potenciómetro y el segundo fue un sensor LDR o también conocido como fotoresistencia. Estos están conectados a nuestro microcontrolador núcleo F303RE. Muy bien, en pantalla podemos observar los pines que se utilizaron para nuestra primera actividad. En ella utilizamos los 10 LEDs que mencioné previamente, así como nuestro potenciómetro. El potenciómetro se conectó al pin PA0 y los LEDs se conectaron en los pines que se muestran en pantalla. Para nuestra segunda actividad, cambiamos nuestro potenciómetro por nuestro sensor LDR, igual conectándolo al pin PA0. Conectamos nuestra interfaz de potencia al pin PA1 para la generación del PWM. Y también activamos nuestros pines de USART para la comunicación de los datos. El desarrollo del programa para nuestro sistema de monitoreo fue realizado en el software STM32, especialmente el Cube IDE y el Cube MX. Finalmente, las actividades a realizar son 3. La primera es realizar la medición de nuestra variable analógica del potenciómetro y mostrar su valor en 10 LEDs. La segunda actividad consiste en utilizar el sensor LDR para convertir su valor analógico en una señal PWM y aplicarla a un motor CD. En este caso vamos a definir mínimos y máximos en la iluminación para que correspondan con los mínimos y máximos de la velocidad del motor utilizando interpolación lineal. Y finalmente, la tercera actividad consiste en utilizar la actividad previa para transmitir los datos del sensor LDR por UART a la computadora y guardar dichos datos en un archivo CSV. Ya obtenido el archivo, vamos a verificar si este tiene outliers o valores atípicos. Los vamos a reportar y corregirlos en caso de que existan. Muy bien, vamos a proceder con la explicación de los códigos utilizados para nuestros sistemas y después demostraremos el funcionamiento de cada actividad. Entonces, primeramente, tenemos las variables declaradas afuera del while como variables globales. Tenemos la variable voltaje, que la pusimos como una variable flotante para los números decimales, inicializada en 0. Y después tenemos la variable valor, que la pusimos como un número entero de 32 bits. Que va a ser la variable en la que vamos a guardar la señal recibida del ADC. Después, dentro del while, las instrucciones HAL ADC start y ADC el poll for conversion para inicializar el ADC y también para que realice el polling. Después tenemos la variable valor, va a ser igual a la lectura que vaya a emitir el ADC tomada del potenciómetro. Después, la variable voltaje va a ser igual a la variable valor a la que obtenga el ADC y después se va a dividir entre 409.5. Es entre 409.5 porque el valor máximo de la variable valor llega hasta un máximo de 4095. Entonces se divide entre 409.5 para que es el 10% de la señal. Esto es para dividirla para que sea la décima parte.
ya que pues contamos con 10 LEDs. Después tenemos esta serie de ifs. Estos if se van a realizar em, dependiendo de la variable voltaje. Es decir, por ejemplo, en el primer if tenemos que se va a cumplir cuando la variable voltaje esté entre 0 y 1. Entonces, cuando esté entre 0 y 1, no va a encender a ninguno de los LEDs. Y así tenemos sucesivamente nuestra serie de ifs. Por ejemplo, el siguiente if es que cuando esté la variable voltaje entre 1 y 2, prende el LED 1. Y después, cuando el voltaje esté entre 2 y 3, va a prender el LED 1 y el LED 2. De esta manera, a medida que va incrementando el voltaje, va a ir encendiendo cada uno de los LEDs. Y a su vez, cada vez que la variable vaya disminuyendo, va a ir apagando cada uno de los LEDs. Así sería una forma, pues, para demostrar el nivel de la variable. Para la primera actividad, como entrada analógica utilizamos un potenciómetro de 10 kiloohms con el pin derecho conectado a 5 volts, el pin izquierdo a tierra y el pin central a la entrada A0 de la tarjeta núcleo, que ya se encuentra también configurada como ADC. En cuanto a las salidas, tenemos 10 LEDs, cada uno con una resistencia de 220 kiloohms y la conexión a tierra. Al girar el potenciómetro en sentido horario, los LEDs se encienden de izquierda a derecha, uno por uno. Entonces comienzo la demostración. Ya se encuentran encendidos los 10 LEDs. Ahora voy a retroceder. Y eso sería todo para la primera actividad. Bueno, yo les voy a explicar el segundo código. Aquí podemos apreciar que hasta arriba iniciamos todas las cosas necesarias: el GPIO, el ADC, el convertidor de analógico a digital, el timer y el watt. Luego de eso también iniciamos el timer del PWM. Le decimos que vamos a utilizar el canal 2. Definimos el duty cycle y también establecemos la variable voltaje, así como la variable valor. También definimos el arreglo message de tipo SHA, que va a ser de 10 espacios. Le decimos que en un principio está vacío. Ya después de eso empezamos con el while. Primero que nada iniciamos el ADC converter. Con el comando poll for conversion le decimos que empiece el polling. Una vez ya que se empiezan a guardar las variables, vamos guardando en la variable valor con el comando HAL ADC get value. Ya con la variable valor la tomamos y la dividimos entre 4.095 para definir el voltaje en un rango entre 0 y 1000. Tomamos ese valor y lo metemos en el arreglo message por medio del método sprintf. Luego el duty cycle lo igualamos al voltaje para que en base al voltaje nosotros sepamos qué tan amplio va a ser el PWM. Eso lo usamos con el HAL time set compare. Y ya después de eso transmitimos por el HAL word transmit la variable message. Igual le decimos que son 10 espacios y luego de eso hacemos un delay de 50 milisegundos, perdón, para que cada tanto tiempo se esté enviando este mensaje y nosotros podamos visualizar los valores que entran al message.
Eso sería todo. Muy bien, a continuación voy a mostrar el funcionamiento de la actividad 2. Aquí tenemos nuestro sensor LDR, nuestro motor, nuestra interfaz de potencia, así como nuestro microcontrolador ya con las conexiones realizadas. Actualmente estamos en la oscuridad, por lo tanto, como podemos observar, nuestro motor está apagado. A continuación voy a acercar luz hacia el sensor LDR. Como se puede observar, el motor ya está girando. Y se acercó incluso más la luz al sensor, este comienza a girar más rápidamente. En este caso, ya acercando la linterna directamente al sensor, el motor alcanza el ancho de pulso máximo, como vamos a observar. Si lo alejamos un poco, disminuye su velocidad. Si alejamos un poco más, disminuye. Hasta alcanzar un mínimo de 0. Ahora se va a demostrar cómo se despliegan los datos en el software de Realterm. Aplicando luz directamente en el LDR, podemos observar cómo cambia el valor del sensor. Y alejándolo, podemos observar que regresa a 0. De esta forma, capturamos los datos que guardamos en un archivo CSV que se va a mostrar a continuación. Una vez realizada la toma de captura de datos a partir del monitor serial Realterm, obtenemos nuestro archivo en formato CSV. Realizamos una ventana de captura de 15 segundos en el cual capturamos 247 datos de nuestro sensor. Estos varían en un rango de 3.547 a 3.604. Lo analizamos primeramente así, manualmente, observando. No detectamos ninguna anomalía y decidimos realizar una gráfica de dispersión para asegurarnos de que no obtuviéramos outliers. En nuestra gráfica de dispersión pudimos ver que ningún dato se aleja mucho de la media de nuestros valores obtenidos del sensor. Por lo tanto, concluimos que no existen outliers en nuestro set de datos. Con esto concluimos nuestra práctica 5. Gracias por su atención.